Tener un estudio bíblico que se lleva a cabo cada 2 domingos. Así que hace 2 semanas allí Jacob ha tenido el estudio con nosotros y pues en esta ocasión continuamos, ¿sí? Durante este curso, es decir, desde octubre, finales de octubre para acá, venimos estudiando la doctrina de la salvación, la soteriología, ¿sí? Soteriología. Esta semana ha sido un desafío para mí una vez más, porque son temas, deberían ser muy sencillos, pero en realidad es que son muy complejos. Decía un teólogo con respecto a la Trinidad, esto lo vimos en alguna ocasión, decía, si tú tratas de entender la Trinidad, perderás la cabeza. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando tratamos de entender todos los misterios y explicar todos los detalles soteriológicos, te tengo una noticia, vas a perder la cabeza. ¿Sí o no, Jacob? ¿Sí? Y entonces vas a empezar a ver en la Biblia soteriología, 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 pum, por todas partes, ¿no? Hay algunas Biblias, algunos comentaristas que de cualquier cosa comentan cuestiones soteriológicas. Esto es porque llega un punto donde hay que tener un cierto equilibrio con esto. Seguramente ya me iré explicando conforme avancemos en la clase. Este mismo teólogo dice, y si tratas de negar la Trinidad, si tratas de entenderla, perderás la cabeza. Si tratas de negarla, perderás tu alma. ¿Sí? Entonces, como decimos siempre, ¿a qué nos lleva esto? Pues a un equilibrio. Es muy difícil. Dentro de la teología, mantener una perfecta objetividad es muy difícil porque hay líneas de pensamiento muy marcadas que han sido transmitidas desde las denominaciones, desde las escuelas teológicas. Pero es verdad que dentro de la iglesia, nuestra iglesia, ¿sí? La audiencia es muy variada también, hermanos. Entonces, comprended que hay hermanos que tienen muchos años, mucho conocimiento, ¿sí? Donde seguramente estas no son cosas nuevas. Y hay otros hermanos que recién empiezan en la fe, donde tampoco podemos ir a escarbar extremadamente delicado, porque si no estamos perdiendo. Hermanos que necesitan leche espiritual. ¿Me explico? Entonces, bienvenidos al estudio bíblico del Scorch. Vamos a ver si va esto acá. ¿No? Enciendo aquí. ¿Me lo pasas tú, Marc? ¿O pasó allí? A ver. Sí. Bueno, si estás tú, no hay problema. ¿Sí? Me lo pasas tú. Genial. Esta mañana, no quiero perder tiempo porque el tema es extenso, y ya os digo que yo hace un tiempo me estresaba, ¿no? Y decía, bueno, tengo que correr, ver el reloj. No, hermano, la verdad es que no vamos a correr, vamos a llegar hasta donde podamos llegar, y si no, lo continuaremos después, porque son temas muy extensos que no vale la pena correr con esto. Gracias, Marc. El tema esta mañana se llama el orden de la salvación, mejor conocido allí por los padres de la iglesia en su expresión en latín, el ordus salutis, ¿sí? El orden de la salvación. Y entonces, el primer punto que vamos a ver esta mañana van a ser las definiciones con respecto a la salvación, ¿sí? ¿Qué es la salvación? Muy bien, pues para empezar, déjame decirte que la salvación, esa palabra salvación en la Escritura, en el Nuevo y Antiguo Testamento, aparece al menos 173 veces. ¿Sí? Es un Dios que naturalmente su deseo para con el ser humano es salvarnos. 173 veces aparece esta palabra. En el Antiguo Testamento lo veis allí 129 veces. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se utiliza para salvación es Yeshua. Yeshua,
¿sí? He puesto allí en pequeñito algunos versículos, pero es que tenemos 129 en el Antiguo Testamento. Génesis 49, 18, Éxodo 14, 13, Jueces 15, 18, y así podría seguir la lista, ¿sí? Hasta las 129 veces donde va a aparecer en hebreo esa palabra salvación, Yeshua, ¿sí? El nombre, por ejemplo, Josué, proviene de la misma raíz también, que significa salvación, ¿sí? Jesús, Josué, esto proviene de la misma raíz que era Yeshua. En el Nuevo Testamento, por su parte, la palabra salvación aparece al menos 44 veces y es justamente la raíz de cómo se llama la doctrina, sotería o soteria, que significa rescatar, significa libertad, ¿sí? Yeshua es liberar, seguro, seguridad. Entonces la salvación, hermanos, es esto, somos rescatados, somos liberados, estamos en un lugar seguro porque estábamos perdidos, porque estábamos condenados. Y ahí tenemos otros textos como es Lucas 1:6-9, Juan 4:22, Romanos 1:16. Por ejemplo, allí cuando dice que el Evangelio es poder de Dios, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esa palabra salvación es sotería, ¿sí? Para salvación. Dice, a todo aquel, ya empezamos con temas teológicos, dice, a todo aquel que cree, ¿no? Al judío y también al griego. Efesios 1:13, en fin, ¿sí? Así que desde lo general esto es salvación. Continuamos, vamos a ir ya entrando en materia. Tenemos otra palabra, estamos viendo definiciones. La otra palabra es redención. Yo cuando era chico escuchaba esta palabra constantemente. Los hermanos oraban, Señor, gracias por tu redención, somos redimidos, cantábamos, ¿no? Algunos coritos que recuerdo por allí, pero la verdad es que yo no sabía lo que era redención. No es una palabra que nosotros utilicemos, al menos en nuestra sociedad, de forma coloquial o normal. Esta palabra redención, ¿sí? Que vemos allí, por ejemplo, en Efesios 1:7, dejadme que lo lea para vosotros. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces ahí tenemos la palabra redención. Esta palabra, redención, en la Biblia la vamos a encontrar en estas 3/4 conceptos. 3/4, ¿no? La primera es agorazo. De hecho, aprovecho para deciros, si queréis leer un poco más de esto, en la página de la iglesia, nuestra hermana Abigail ha hecho también un escrito de esto, ¿no, Abigail? Hace un par de años, me parece, así que allí hay una espléndida explicación en cuanto a esto. ¿Veis la imagen de fondo, no? Esto hace referencia a los esclavos, a un mercado. Entonces, mira qué interesante, porque la palabra redención es la operación de estos tres conceptos. En primer lugar es agorazo. Agorazo tenía que ver con ir al mercado, pero el énfasis de la palabra agorazo, estamos en el griego, entonces hay algunas preposiciones antes, después, etc. Agorazo, lo que va a hacer énfasis es a comprar en el mercado, ¿sí? Entonces venía allí la persona, entraba al mercado de esclavos y iba con el propósito de comprar. Después, él se iba a encontrar diferentes ofertas. ¿Viste? Como vas al supermercado y de repente vas con la idea de comprar un detergente, pero te encuentras una oferta. Dice, no, 3 por 1. Bueno, era la oferta, ¿no? Pero el concepto acá es que agorazo da la idea de ir a comprar al mercado, ¿sí? Es pagar un precio por esto. El otro concepto de redención tiene que ver con exagorazo, que es la misma palabra, pero con una preposición ek. ¿Os acordáis lo que significaba ek-kaleo? Iglesia, ek-kaleo. Llamados kaleo, ek, afuera, ¿sí? Entonces, ek-agorazo significa
que aquellos esclavos que fueron comprados, después entramos en otro tema, aquellos que quisieron o aquellos que respondieron, entonces son sacados afuera del mercado. ¿Sí? Agorazo es el concepto de entro al mercado y compro, hago la oferta. ¿Sí? Pero exagorazo tiene que ver con aquellos esclavos que salieron del mercado. ¿Sí? En tercer lugar, tenemos esta palabra lutró, que tiene que ver con libertad. Libertad, es decir, el dueño, el patrón, entraba al mercado, ponía la oferta, sacaba a aquellos esclavos del mercado, pero lutró era que lo hacía con el propósito, esa palabra es prótesis, después lo veremos más adelante, con el propósito de dejarlos en libertad. Pero la palabra que leímos en Efesios 1:7, no solamente es lutró, sino que el apóstol Pablo lo lleva a su máxima expresión, que es apolutrosis. Y esa palabra apolutrosis significa absolutamente libre. ¿Sí? Entonces, tenemos este concepto. Allí en pequeñito dice Romanos 7:14, mira cómo éramos esclavos del pecado. Leo para vosotros de forma rápida. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Entonces, Pablo hace referencia a que nosotros estamos en ese mercado, somos esclavos del pecado. El Señor ha venido con el propósito de comprar la esclavitud. ¿Sí? Él cargó el pecado, no los pecados. Y aquellos que han respondido entonces son exagorazos, son aquellos esclavos que salen del mercado y son absolutamente libres. Apolutrosis, redención. ¿Sí? Muy bien, seguimos con las definiciones. Acá tenemos otro tema. Yo hacía unos comentarios durante esta semana. Yo no voy a entrar en cuestiones extremadamente detallistas justamente por las características del lugar y la audiencia en la que nos encontramos. ¿Sí? Voy a ir a temas generales. La expiación, si bien es cierto, se entiende como quitar el pecado de en medio, otra vez, expiación se entiende como quitar el pecado de en medio. En el Antiguo Testamento el pecado no fue quitado de en medio, pero la otra alusión a la que va a hacer, a la que va a recalcar la palabra expiación y en la que sí podemos encajar este concepto es en borrar la culpa, o la culpa no es considerada. Esta palabra, como ha dicho Jacob con respecto a la cena, esa palabra expiación o lo que se traducía como calafatear y se traduce de muchas otras formas en el Antiguo Testamento en referencia a nuestro idioma, es la palabra kafar o kippur. Por eso los judíos celebran el Yom Kippur, que es el día de expiación. ¿Sí? Que entendemos, entonces yo lo que quiero transmitiros es que lo vamos a entender como borrar la culpa, quitar la culpa de en medio. Esta palabra aparece en la Escritura solo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento y no estoy hablando del hebreo, estoy hablando de la palabra, del concepto. Aparece 102 veces en la Escritura y es a través del sacrificio de Cristo. El acta condenatoria no fue más efectiva. Es lo que va a decir Pablo allí en Romanos. Dice que ya no tiene más valor aquella acta que nos condenaba. ¿Por qué? Porque la culpa fue borrada, fue quitada. ¿Sí? Eso es expiación. Por su parte, tenemos la otra palabra propiciación, que lo entendemos como cubrir. Por ejemplo, en el tabernáculo, teníamos allí dentro del lugar santísimo el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿sí?
donde dentro estaba la vara de Aarón, los panes, el maná, donde estaban las tablas de los mandamientos de Moisés, ¿sí? Y la tapa que cubría esto, que tenía unas medidas exactas que el Señor había diseñado, que tenía unos materiales, recordáis los querubines con 6 alas que cubrían sus ojos, sus pies, en fin. Esa tapa se llama la tapa del propiciatorio, porque cubría el arca, ¿sí? Pero esa palabra propiciación lo que significa es aplacar la ira, calmar la ira de Dios, satisfacer la ira de Dios. Entonces, en Cristo, el sacrificio de Cristo, el Padre carga toda su ira o carga su ira contra el Hijo, porque el Hijo es el sujeto sustitutorio nuestro, de manera que su ira fue aplacada y fue satisfecha. ¿Sí? Entonces, por eso decimos, yo recuerdo hermano Manolo, que es una frase que me hace recordarlo a él, ¿no? Que Dios es propicio. Señor, sé propicio para con nosotros. ¿Qué significa esto propicio? Que el favor de Dios ahora está con nosotros. ¿Por qué? Porque ya su ira no está de por medio. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que Dios es propicio o en la propiciación, ves allí que es propiedad. Es algo que favorece la piedad de Dios o la misericordia. Podemos entender esto como el corazón cordia volcado hacia el miserable. Misericordia. ¿Sí? Hasta ahí tenemos estas dos palabras. Entonces, lo que quiero que podáis llevar o que quede claro es, expiación lo vamos a entender como borrar la culpa. Es el sacrificio de Cristo donde el acta condenatoria ya no está más. Esta mañana estás aquí. Si estás en Cristo Jesús, quiero decirte, como ha dicho Jacob, no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Le compartía unos días a una persona y una frase que recordaba, decir, cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Es una frase, ¿no? No es que vamos a andar recordándole a Satanás su futuro, pero es el concepto de decir que para nosotros no hay ninguna condenación. No hay ninguna otra condenación, ¿sí? Y la propiciación, ¿por qué? Porque la ira de Dios, el enfado que tenía Dios para con la humanidad fue toda volcada desde ese aspecto en la persona de Cristo. Cuando la iglesia sea tomada, y hablamos de cuestiones escatológicas, cuando la iglesia no esté más de por medio, entonces aquella ira será nuevamente derramada sobre la tierra como está escrito. Muy bien, continuamos entonces. Y aquí vamos a entrar entonces en posturas. ¿Qué horas son? Vale. Muy bien, tenemos diferentes posturas y una palabra que ves allí son silogismos o premisas. Esta palabra silogismos tenía que ver con una técnica que utilizaban los griegos que eran para razonamientos lógicos. ¿Sí? Interesante. Antes de hablar de posturas, yo quiero hacer algún preámbulo. Por ejemplo, el silogismo es, todos somos pecadores, todos los seres humanos somos pecadores. Yo soy un ser humano, entonces yo soy pecador. Eran dos premisas, al menos dos, que te llevaban a una conclusión. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Que esto no necesariamente siempre es así. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, por ejemplo, entre otras, ha utilizado silogismos también. Ha dicho, Jesús es la madre, María es la madre de Jesús. ¿Cierto? María es la madre de Jesús. Jesús es Dios. Dos premisas. Conclusión. María es la madre de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es un silogismo. Dos verdades que nos llevan a una conclusión equivocada. ¿No es así? Entonces hay que tener cuidado con las premisas y hay que tener cuidado con los silogismos.
Porque el tema del razonamiento, por eso te decía, si tratas de entender la teología vas a perder la cabeza, ¿sí? Si tratas de negarla o de hacerla a un lado, perderás el alma. Entonces, hermanos, esto es siempre un equilibrio, ¿sí? Que eso es lo más complicado. De hecho, para mí el desafío, mientras estoy acá, es tratar de hacerlo lo más sencillo posible porque es complejo. Muy bien, ¿os acordáis de esta figura, no? De esta figura. Esto lo vimos hace unos años. Y para los que no lo han visto, esto nos habla de los atributos de Dios. De ese Dios que Él no está en conflicto consigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas posturas dentro de la salvación que nos quieren plantear de forma consciente, inconsciente, voluntaria, involuntaria, como lo quieras ver. Nos quieren plantear ciertos conflictos donde yo tengo que encajar versículos a la fuerza, tengo que ir darle la vuelta a ver cómo le encajo tal, y es verdad que el Espíritu Santo no te deja en paz con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en los atributos de Dios trato de elevar un atributo, ¿no? Entonces, vivimos en días donde de repente en las iglesias se habla solo del amor de Dios. ¿Dios es amor? Amén. Él es amor. Él es el amor, ¿sí? Pero Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y vas a ver por las redes y vas a ver las iglesias y las congregaciones donde la gente va a escuchar toda la esencia del amor de Dios, maravilloso, pero nunca escucha que es un pecador, que debe arrepentirse y que Dios tiene también tiene un pago justo para el pecado, ¿sí? Hoy en algunos lugares hablar de pecado rasca un poco el oído. Hay ciertos fines, ¿no? No asustemos a la gente, que nadie se escandalice, que nadie se vaya, porque tal vez hay personas que están ofrendando mucho. No es así, ¿sí? Dios es amor, Él es gracia, Él es justo, Él es soberano, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él es eterno, Él es infinito, Él es autosuficiente, autoexistente, Él es paz. Y así podemos seguir con los atributos que vimos hace unos años en este mismo estudio bíblico. Entonces, ¿qué pasa, hermanos, con esto? Que las posturas, como dijimos desde el principio, naturalmente es muy difícil la objetividad. Ahora, también, hermanos, las posturas que veremos o que vemos a continuación, tiene que ver con, según el ministerio de la iluminación que tenía el Espíritu Santo para aquel tiempo. ¿Sí? El Espíritu Santo tiene varios ministerios. La revelación, tiene la inspiración, ¿sí? Tiene la iluminación. Por ejemplo, los escritores de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ellos recibieron la revelación de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero algunos de ellos no tuvieron iluminación. ¿Cómo es esto posible? Bueno, los profetas no podían entender, si bien es cierto, ellos escribieron, pero ellos no podían entender cómo el Mesías podía ser rey, podía ser sufriente, cómo el Mesías lo iban a matar. De hecho, los judíos hasta hoy esto no lo entienden, porque ellos no podían permitir un Mesías muerto, crucificado. ¿Por qué? Porque no tenían iluminación. Sin embargo, fueron inspirados y tuvieron la revelación de Dios. En nuestros días entendemos que el ministerio de la revelación y el ministerio de la inspiración no está más. ¿Por qué? Porque ya Dios nos reveló todo lo que Él decidió que nosotros teníamos que conocer, ¿sí? Pero lo que sí nos ha dado y lo que sí está aumentando, después Pablo lo va a mencionar en otro pasaje, es la ciencia, o hace referencia ahí a la iluminación, a la comprensión de todo el cuadro de la escenografía de las doctrinas bíblicas, ¿sí? De la teología. Entonces, ¿qué pasa? Que para ver estas posturas tenemos que remontarnos a siglos atrás, 4, inclusive 5 siglos,
la Reforma, etcétera, Martín Lutero, ¿sí? Donde la iluminación, las herramientas, los diccionarios, la comprensión del griego clásico, del griego bíblico, del hebreo, etcétera, 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 no era la misma iluminación que tenemos tú y yo hoy, ¿sí? Hoy podemos buscar, yo te doy un código del diccionario griego y tú lo puedes buscar y vas a encontrar el sentido de lo que es esa palabra, ¿sí? Así, a un clic. Bueno, para explicar un poco la iluminación. Entonces, hermanos, yo quiero repetir esta imagen, ¿para qué? Para mantener siempre el sentido del equilibrio objetivo, que es realmente complejo. Muy bien, entonces yo voy a pasar por las primeras posturas de forma muy rápida porque es a modo de mención, si no, no llegamos con el tiempo. La primera tiene que ver con el pelagianismo. Está allí entonces Pelagio. Este es, la iglesia, mirad que es en los primeros siglos, en esa transición mientras se está politizando la iglesia con el Imperio Romano. Estamos en tiempos de la iglesia católica, donde en lugar de perseguir a los cristianos, entonces los acogen y entonces no solamente los acogen, sino que adoptan esto, lo mezclan con paganismos. Y entonces eran esos días allí donde surgían hombres como Pelagio y empezaban a tener ciertos pensamientos con respecto a la salvación. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Que Pelagio va a decir, ¿os acordáis? Vimos hace unos meses, me parece en diciembre, principios, vimos lo que era la postura pelagianista con el pecado original. Él decía que el pecado original de Adán, por ejemplo, no afectó a todos los demás, ¿sí? Es decir, el pecado original, el pecado fue Adán, él pecó y listo. Y a partir de ahí, borrón y cuenta nueva. Y entonces, lo que hace el pelagianismo es que hincha el concepto de libre albedrío. Él dice, cada uno es libre de decidir por el bien o por el mal. No tiene ese virus o ese software instalado de pecado. Esto era lo que pensaba Pelagio, ¿no? Él niega el pecado original de Adán, en segundo lugar. Él dice que el ser humano es autosuficiente, es capaz de llegar a una perfección moral por sí mismo. Es decir, él deja a Dios totalmente de lado, utiliza la gracia no como el medio, como el transporte, sino como un ayo, como un tutor, como un ayudante para mejorar, para perfeccionarse moralmente, éticamente, ¿sí? Entonces, claro, ya vemos una distorsión total de lo que es el Evangelio, la salvación. Mirad que en ningún momento él se consideraba pecador o concebido en pecado. Entonces, hemos dicho con Jacob que si ya partes de una mala base, ¿sí? Seguramente algunos conceptos soteriológicos de salvación te van a hacer llevar o te van a encaminar a las bases o a los principios que entendamos por pecado, pecado original, la transmisión del pecado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en quinto lugar, dice que Cristo no lo posiciona tanto como un redentor, sino como un ejemplo, ¿no? Esto parece pensamientos medios islamistas o ¿no? Mismo Corán u otras líneas religiosas mencionan a Jesús allí como un gran revolucionario, un gran ejemplo, un gran profeta, pero no lo colocan a él como Dios. Esto era entonces, en resumidas cuentas, lo que pensaba Pelagio. Y entonces mira lo que pasa, que los padres de la iglesia, es decir, aquellos primeros discípulos en esos siglos, a través de los concilios de Cartago en el 418 y el concilio de Éfeso en el 431, condenaron, literalmente es esa la palabra, condenaron, descartaron, tiraron al tacho de la basura el pelagianismo, ¿sí? Pero esa era una doctrina, una línea que se había extendido en aquellos días, es decir, una falsa doctrina, ¿no?
De hecho, hasta el día de hoy, obviamente en pequeños grupos, pero hay algunos, ¿sí?, que tienen ciertos tintes pelagianistas. Y por eso es importante conocerlo al menos, ¿no? Es verdad, hermanos, que yo lo que hago es una mención. No puedo entrar en cada detalle porque esto sería una clase entera, ¿sí? Muy bien, entonces, viendo el pelagianismo, vamos a pasar allí a lo que es la Iglesia Católica, otra postura. Entonces, el catolicismo, ¿qué predica? Ahora, dentro del catolicismo hay un abanico de colores, ¿cierto? Pero lo vamos a presentar desde la oficialidad, por decirlo de alguna manera. Pues el catolicismo tiene algunas contradicciones. Mira, porque primero te dice supuestamente que la salvación es por gracia, ¿no? Es decir, la salvación viene de Dios, es un regalo de Dios. Dice que todos nacen en condición de pecado, heredado el pecado. Ok, entonces ya empieza a apuntar contra el pelagianismo. Hasta ahí vamos bien, principio. Pero, ¿qué dice? Que la justificación es por la fe y por las obras. Entonces ahí ya entramos en conflicto. Pero me acabas de decir en el primer punto que la salvación es por gracia. ¿Te das cuenta? Entonces empieza un conflicto allí. Porque si es por gracia, ¿qué tienen que ver las obras? ¿Sí? ¿Quiere decir que entonces yo tengo que hacer obras para ganarme la gracia? Bueno, ¿qué pasa? Que el catolicismo agrega a la fe o al concepto de creer, le agrega esto que ellos llaman los santos sacramentos. Seguro algunos de vosotros lo conoceréis. Para recibir la gracia. Algunos de estos son, o los más reconocidos son el bautismo. ¿Sí? Entonces, lo tengo acá, por ejemplo, dice, el bautismo borra el pecado original. Imagínate, el bautismo borra el pecado original, madre mía, y hace al creyente un hijo de Dios, ¿no? Entonces ellos creen que a través de los santos sacramentos, en el bautismo, en esa aspersión, porque ni tan siquiera lo hacen por inmersión, en esa aspersión ya allí está borrando el pecado original. Hace a este bebé un creyente, un hijo de Dios. Después está la Eucaristía. Dice que la Eucaristía alimenta el alma con la presencia real de Cristo. Por eso, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ellos hacen una transubstanciación del pan y el vino. Lo que la Biblia enseña que son símbolos para conmemorar, para recordar, para que no olvidéis, para tener presente el sacrificio de Cristo. Ellos esto lo sacan de contexto y piensan que literalmente esa hostia y ese vino es el cuerpo literal de Jesús y la sangre literal de Jesús. Esto es una herejía con todos los puntos. ¿Sí? Entonces ellos dicen, estás ingiriendo a Cristo realmente. Vaya. Y después tiene la penitencia, ¿no? Que es el perdón de pecados cometidos. Estos sacramentos no son meros rituales, sino encuentros reales, sino encuentros reales con la gracia de Dios. Vaya. Es complejo, es complejo el tema del catolicismo. ¿Y qué es lo que pasa? Que como quinto punto, enaltece y prácticamente pone en primer lugar, casi que por encima de Cristo mismo, la misma institucionalidad de la Iglesia. Entonces la Iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, sino que va más allá, ¿sí? Toma un papel institucional, lo que ellos llaman extra ecclesiam nulla salus. Sin Iglesia no hay salvación, ¿sí? Dándole la posición o la preeminencia o dándole autoridad a la Iglesia para salvar, ¿no? Dice, sin Iglesia no hay salvación, pero no la Iglesia desde el ecaleo, desde el cuerpo de Cristo como lo conocemos, sino la Iglesia desde la institucionalidad de Roma, lo que vimos aquí, ¿no?
Desde la institución de Roma, sin iglesia no hay salvación. Eso es lo que dice allí el quinto punto. Sí, muy bien. Bueno, vamos bien de tiempo, ¿eh? Llegamos hasta aquí. Vale. Entonces, vamos a entrar a la tercera postura. Hemos visto el pelagianismo, una herejía desde el principio, erradicada, condenada por los padres de la Iglesia. Hemos visto la Iglesia católica. Un segundo. Sí, hemos visto la Iglesia católica entonces, que denota allí estos aspectos agregados al dogma bíblico, escritural, donde le suma a la gracia estos sacramentos. Y entonces nos vamos a centrar ahora en el arminianismo. Esto lo mencionamos, recuerdo, en una de las clases de gracia de los atributos de Dios, y pasaremos por allí también de forma breve, hermanos, sepáis entender que no podemos entrar en esto. Por eso el desafío, hermanos, si queréis seguir indagando con esto, quiero hacer una salvedad. No utilicéis estudios bíblicos de la Iglesia para hablar de soterología. ¿Sí? Utilizad el estudio bíblico para hablar del punto que se tiene que tratar en el estudio bíblico. Si quieres hablar de soterología, tomamos un café, vamos a casa, venimos a casa, charlamos. ¿Sabéis por qué? Porque esto puede generar confusión entre los oyentes. Entre los oyentes, ¿sí? El tema soterológico es un tema muy polémico que cuando esto se encara a veces de una forma inconsciente, a veces de una forma sutil, a veces sin mala intención, pero algunas veces esto va generando ciertas fricciones. Entonces, como en nosotros mora el pecado y el ego, entonces resulta que muchas veces lo que queremos es imponer esto, ¿no? Lo imponemos, ¿no? Y lo imponemos. Entonces, es interesante porque también somos llamados a cuidar el corazón de los hermanos, entre comillas, más débiles en la fe. Entonces, poder generar confusiones con respecto a esto es un consejo, ¿sí? Muy bien, el arminianismo dice allí que el arminianismo, dentro de los atributos de Dios, uno que va a resaltar es la gracia, ¿sí? Entonces va a resaltar la gracia, va a resaltar, por ejemplo, la responsabilidad del hombre, la pone, ¿sí?, por encima. ¿Os acordáis que algunas veces hemos hablado del efecto globo? ¿Sí? Entonces tenemos un globo, de estos globos que utilizan algunas veces los payasos o las artes circenses, de estos globos que son, ¿no?, que se estiran de esta forma. Entonces yo lo aprieto de un lado, se me hincha del otro. Yo lo aprieto aquí, se me hincha acá. Entonces, ¿qué pasa? Que en el propósito de poder mantener ese equilibrio es difícil. El arminianismo lo que hace es que hincha, ¿sí?, aprieta la responsabilidad del hombre, entonces se infla aquel atributo o aquella característica intrínseca que Dios ha dado al ser humano a través de que es una persona con razonamiento, voluntad y emociones propias. Ok, entonces, libre albedrío. El primer punto dice que el arminianismo sostiene la postura de que Dios concede a todas las personas el libre albedrío para elegir o rechazar la salvación. Sin embargo, reconoce que el ser humano, debido al pecado original, no puede buscar a Dios por sí mismo, por eso Dios le otorga la gracia preeminente. Ellos dicen, el arminianismo dice que la gracia preeminente es una gracia que actúa sobre el corazón del individuo antes de que elijan a Dios, capacitándoles para responder al llamado. Dios, esta gracia, no obliga a nadie a creer, pero le da la posibilidad de hacerlo. Interesante ese primer punto, libre albedrío. Entonces, ahora, dentro de cada postura, hermanos, hay una postura moderada y hay una postura hiper, ¿no? Esto quiere decir que lo que algunos podrían entender de forma moderada, otros lo llevan a su máxima expresión. Entonces, allí hay un abanico de criterios
donde hay una distorsión, ya dentro de una misma línea de pensamiento. En segundo lugar, el arminianismo dice que la expiación es ilimitada. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo era suficiente para todos. Expone que Jesucristo murió por todos los seres humanos, no solo por los elegidos, como sostiene el calvinismo. La salvación está disponible para todos, pero solo aquellos que creen y confían en Cristo recibirán los beneficios de la redención. ¿Sí? Entonces, básicamente, el primer punto es eleva la posición del libre albedrío, de la responsabilidad del hombre. En segundo lugar, ellos dicen el sacrificio de Cristo es ilimitado, es para todos. Muy bien, tercer lugar dice, la elección es condicional. Cuando se refiere a la elección, hace referencia al número final de los que serán eternamente salvos. ¿Sí? Cuando hablamos de elección, no nosotros, sino cuando este término se refiere a la elección, hace referencia al número final de personas, de almas, que en la eternidad serán salvos. Entonces ellos dicen que ese número es condicional, que esa elección es condicional. ¿Condicional a qué? Condicional a la respuesta del llamado de salvación. ¿Sí? Ahora te lo leo desde acá. Dice, la elección de Dios puede salvar a las personas, no es condicional, como en el calvinismo, que sí lo es, sino que está basada en su conocimiento previo, en su presciencia, en su omnisciencia, de quienes responderán en fe. En otras palabras, Dios elige a los que Él sabe que aceptarán el Evangelio. Esto es lo que postula allí la elección condicional. Esto no significa que las personas se salven por sus méritos, sino que Dios en su soberanía ha decidido salvar a los que creen en Cristo. Cuando hablábamos de redención, hablábamos de la primera palabra agorazo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un pasaje, no quiero entrar en detalles, pero hay un pasaje en Pedro, en segunda de Pedro, que hace referencia a la apostasía. Y va a decir allí que que el Señor los rescató. ¿Sí? No quiero entrar en detalles porque si no me voy a enrollar allí. Dice después Pedro, va a dar diferentes características, va a decir que son como nubes sin agua, etcétera, etcétera. Y hace referencia a que son apóstatas, son personas que nunca fueron salvas. Pero ¿por qué aparece la palabra rescatar? Porque esa palabra en original es agorazo. ¿Sí? Nos remontamos entonces a lo que vimos hace unos minutos, cuando decíamos que el concepto de redención eran estas tres palabras. La primera era agorazo, que tenía que ver con que el pago en el mercado de los esclavos era para todos, la oferta era a todos. ¿Sí? Jesús paga agorazo, redención para todos. Pero de repente en ese mismo ejemplo del esclavo, el patrón allí diciendo, muchachos, yo ya pagué por todos, el que quiera, venga conmigo, salimos del mercado. Y allí el que venía era exagorazo, salía fuera del mercado. La palabra que utiliza Pedro allí para hablar de los apóstatas es agorazo, ¿sí? Que él había pagado la deuda por ellos, pero no eran exagorazo, no habían decidido efectivamente salir del mercado de esclavos. ¿Sí? La palabra exagorazo y lutro hace referencia a los creyentes. La palabra agorazo hace referencia a todos. En otro pasaje también Pablo va a mencionar esta palabra rescate y va a decir que Jesús vino en rescate por todos y después va a decir que Él rescató a muchos. ¿Sí? Que hay un problema allí, hay una contradicción. No, es que en una utiliza agorazo y en la otra exagorazo. Sí, es sencillo. ¿Sí? Entonces, toda la complejidad que yo me pueda generar a raíz de términos que encuentro en mi lengua es naturalmente algo que surge como resultado de que no es la lengua exacta, de que no es el significado que el Señor está dando allí. Pero hoy, gracias a Dios por los medios, las herramientas que podemos determinar esto.
Otro ejemplo, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces hay una línea que dice que cuando dice esto no de vosotros, hay una línea que dice, bueno, esto hace referencia a la gracia. Y otros que dicen, no, esto hace referencia a la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros. ¿Esto qué es? ¿Gracia o fe? La verdad es que cuando vas al griego te das cuenta que está hablando, tendremos que entrar después en gramática griega, pero no hace referencia ni a la gracia ni a la fe. Está hablando de la obra salvífica, de toda la obra redentora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es como que conjuguemos, yo que el Señor me permite enseñar inglés allí de forma muy sencilla en el local, con las personas que vienen, le digo, bueno, es que ¿cómo vamos a conjugar yo fuimos? ¿Verdad que no conjugamos así? Yo fuimos, no, yo fui. Tú vas, él va. En inglés se dice de otra forma, ¿no? I go, you go, she goes. Se conjuga allí. Went, I went, she went, they went. Pero por eso en griego, ¿sí? Yo no puedo sacar conclusiones y decir, bueno, no, es que a mí me parece que esto hace referencia a la fe o esto hace referencia a la gracia. No, ¿por qué? Porque yo tengo que ir a la estructura gramatical para ver si efectivamente está conjugando. Porque si no, lo que estoy diciendo es yo fuimos. No, no se dice yo fuimos, se dice yo fui. ¿Sí? Muy bien, entonces, seguimos. Elección condicional. Cuarto punto, la gracia irresistible. Hermanos, yo sé que para algunos estos temas son un poco densos. Bueno, es el tema que toca, pero bueno. Hemos visto libre albedrío, expiación limitada, elección condicional. La gracia irresistible. Ellos dicen que la postura de la gracia irresistible, que cuando Dios entonces viene al encuentro de aquella persona, es algo resistible. Es algo que yo puedo resistir, ¿no? Aunque Dios desea que todos sean salvos y les da gracia previniente, las personas tienen capacidad de resistir y rechazar la gracia de Dios. La salvación requiere una respuesta libre del ser humano. Esto contrasta con el calvinismo que enseña que la gracia de Dios es irresistible y asegura la salvación a los elegidos. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, ellos dicen, mira, si Dios viene y viene al encuentro de aquella persona, ha generado un sinfín de situaciones para que aquella persona venga al conocimiento de Cristo, el arminianismo dice, la persona puede rechazar a Jesús, puede rechazarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eleva la figura del libre albedrío. Está diciendo, la responsabilidad del hombre está por encima de todas las cosas. Por último, la perseverancia condicional. Básicamente está diciendo que para los que son salvos, para aquellas personas que son salvas, la salvación no es automáticamente permanente para quienes creen. Prácticamente están diciendo que la salvación se pierde. ¿Sí? El arminianismo predica que todo esto opera en función de que la salvación se pierde. ¿Sí? Entonces, como hemos visto en otros casos, hermanos, ¿qué hacemos con toda una doctrina que tenemos en la Biblia, donde, por ejemplo, la adopción, la Biblia dice que nosotros somos adoptados? Te hago un ejemplo, este concepto de adopción no es la adopción como la conocemos hoy, de un acto legal solamente tiene implicación legal. El concepto de adopción que vemos en la Escritura es cuando el niño iba a cumplir 12, 13 años y pasaba por un proceso oficial delante de la familia, ahora no recuerdo el nombre, donde este niño era reconocido para cuestiones legales dentro de la familia. Él ya era el hijo de la familia. Pero él a los 12, 13 años pasaba por este proceso donde la familia ya lo reconocía como el heredero, como el responsable en caso de que el padre muriese. Entonces ese acto se le llamaba el acto de adopción. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos ya adoptados hijos suyos. Estábamos ajenos a Él, a su gracia, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y hemos sido adoptados. Somos coherederos, coparticipantes, dice allí Efesios capítulo 3. ¿Por qué? Porque los hijos, no todos o no necesariamente todos iban a ser herederos, ¿sí? O coparticipantes de las riquezas que el Padre había establecido. No necesariamente, podía ser solamente el primogénito o según el favoritismo que pudiese tener. Vemos varios casos en la Escritura, José, ¿sí? Pero el concepto que quiero referir acá es que nosotros ya siendo hijos somos cubiertos o somos reconocidos, adoptados en ese acto oficial para ser coherederos, coparticipantes de todas las riquezas. Entonces, sí, Jorman. Sí, a ver, la administración de la gracia, bueno, sí, sí. Bueno, es que, por ejemplo, 1 Corintios 3 dice que nosotros somos ecónomos, que es administradores, ¿no? Y que Él también nos ha dado valor, nos ha dado dones, nos ha dado talentos para que nosotros administremos, ¿sí? Conforme al propósito. Sí, efectivamente, somos responsables, tenemos esa parte de responsabilidad. Muy bien, entonces hasta aquí, hermanos, lo que es el arminianismo: libre albedrío, expiación ilimitada, elección condicional, la gracia irresistible, la perseverancia condicional. Algunos de estos puntos, por supuesto, son mucho más complejos y no podemos introducirnos. Jacob en las próximas 2 clases indagará más en algunos puntos de estos, por lo tanto, esperad las siguientes lecciones, ¿sí? Muy bien, entonces ahora pasamos por último, la cuarta postura y última, antes de marchar, es el calvinismo. Hemos visto el pelagianismo, hemos visto la Iglesia Católica, hemos visto el arminianismo y ahora veremos el calvinismo. El calvinismo, como veis allí, entonces, ¿qué hace? Que aprieta el globo del otro lado. Mientras el arminianismo lo hinchaba de la responsabilidad del hombre, el libre albedrío, el calvinismo lo que hace es que aprieta la soberanía y pone el atributo de soberanía por sobre todas las cosas. Después, dentro del arminianismo, del calvinismo, hay, como hemos dicho, un abanico de colores allí, que van desde el moderado hasta el hiper, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero el calvinismo, básicamente lo que predica son estos 5 puntos conocidos como el tulip, y que por eso el arminianismo hace referencia uno y otro. Arminio y Calvino, estos 2 teólogos, eran contemporáneos. Entonces, ellos se refutaban uno al otro, ¿sí? Si bien es cierto, hay algunas cosas en las que están de acuerdo. Muy bien, el calvinismo, entonces tenemos ahí en primer lugar la depravación total, que expone que el ser humano está completamente corrompido por el pecado original y es incapaz de buscar a Dios o responder, ¿sí? La salvación no es posible sin la intervención divina. Entonces, en esto podemos decir que estamos de acuerdo. ¿Qué sucede? Que la Biblia dice que todos, no hay quien busque a Dios, todos estamos perdidos, no hay ni siquiera uno, ¿no? Pero dentro del calvinismo hay una línea que expresa, que es el hipercalvinismo, que dice que la depravación no solamente es total, no solo el hombre es pecador, en lo cual estamos de acuerdo, sino que el hombre es tan depravado que está muerto y no puede responder a ningún llamado de Dios. ¿Sí? Entonces, es decir, desde una postura original,
desde una postura original, entonces se extrae una postura que se lleva a una exageración o una hipérbole. Dice, bueno, el hombre está perdido, el hombre es pecador, el hombre está separado de Dios, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿Correcto? Sí, correcto. Pero el hipercalvinismo lo que menciona entonces es que como está muerto, no puede responder a ningún reflejo o ninguna intervención si no es directamente por la mano divina. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Adán. Ya Adán había pecado, sin embargo, él seguía teniendo interacción con Dios. Dios lo llama, él responde, hay un diálogo, pero no es que estaba muerto. ¿Sí? Caín va, ofrece el sacrificio al Señor. El Señor se enfada con él porque no era el sacrificio que Dios pedía. Y el Señor tiene un diálogo con Caín, pero Caín ya está en la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Pero no es que estaba muerto, no es que no puede interactuar con Dios. Entonces hay un sinfín de conceptos acá en medio que obviamente va a tachar, ¿sí? Y son cuestiones. Ahora, es verdad que hay cuestionamientos del otro lado, como hemos dicho, hermanos, ¿os acordáis? Una vez dijimos, ¿os acordáis de esta biblioteca? Esta biblioteca, esta biblioteca, esta biblioteca, esta biblioteca. Sí, pero mirad esta otra también. Está esta otra biblioteca. Entonces, ahí donde está el equilibrio. En conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Sí? No yo, sino, os lo dejo a vuestro juicio, que el arminianismo dice que tenemos responsabilidad, que el ser humano atiende el llamado de Dios. Os dejo varios versículos, por ejemplo. Vean ustedes todo el apunte que traje, ¿no? ¿Qué hacemos con 1 Timoteo 2, 3, 4? Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Pedro 2, 3, 9, perdón. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hechos 17, 13. Pero Dios, habiendo pasado por alto en otro tiempo esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por la de todo el mundo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Entonces, en versículos como estos, y acá tengo más, ¿sí? Una lista al menos de 20, 25 versículos. Entonces, ¿qué hacemos con esto, hermanos? Que tenemos por un lado la responsabilidad del hombre de atender el llamado de Dios y por otro lado el concepto de que la salvación viene solamente de Dios, de que es su gracia, de que estamos totalmente perdidos, de que somos pecadores, de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que también tenemos la responsabilidad de responder al llamado del Evangelio. Depravación total. Después pasamos a la elección incondicional. ¿Qué hora es? Bueno, os pido 5, 8 minutitos más. Elección condicional. Tenemos allí entonces, dice el calvinismo, posturas. Dios en su soberanía eligió a ciertas personas para la salvación desde antes de la creación del mundo, no basado en méritos o acciones humanas, sino en su voluntad. ¿Sí? Va a decir allí que Dios eligió para salvación según su soberanía. Aquí el conflicto o la hipótesis que hay es que entonces si decimos que Él eligió para salvación, entonces damos por sentado que como la salvación en un sentido corresponde enteramente a Él, pues de la misma forma, entonces, si el ser humano no tiene parte en responder al llamado del Evangelio, pues entonces Dios también eligió para condenación. O mejor dicho, no eligió para condenación, pero por descarte, ¿sí? Son condenados. Le está otorgando a Dios allí el atributo de la cara del Rubí, que está alzando la cara de la soberanía y está diciendo, Dios es soberano, ¿sí? Entonces
Él elige para salvación y los demás que se apañen, que se arreglen. Expiación limitada, tercer punto, dice, la obra redentora de Cristo en la cruz fue eficaz solo para los elegidos. Aunque su sacrificio es suficiente para todos, fue diseñado específicamente para salvar a quienes Dios eligió. Básicamente este punto está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz fue exclusivamente para aquellos que son elegidos para salvación. ¿Sí? Y ellos utilizan una base bíblica, entre otras. Dice, por ejemplo, Juan 10, 14, 15, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Yo pongo mi vida por las ovejas, dice, ¿no? Entonces, desde esa figura del pastor, entonces yo conozco cuáles son efectivamente ovejas y cuáles no. Entonces yo pongo mi vida por aquellas que conozco. Por aquellas que no conozco, no. La gracia irresistible, cuarto punto. Dice que cuando Dios llama a los elegidos a la salvación mediante su gracia, esta llamada es irresistible. El Espíritu Santo transforma a los corazones para que respondan con fe. Básicamente, diferente al arminianismo, en contraposición, está diciendo que mientras el arminianismo predica que tú puedes rechazar el llamado al Evangelio o todo el acto que está generando allí el Espíritu Santo de convencimiento, de regeneración y toda la terminología que hay ahí en medio, mientras el arminianismo predica que esto se puede rechazar, el calvinismo dice que no, que esto no lo puede rechazar, que cuando esto toca, si eres elegido, entonces te toca y ya está. ¿Sí? Gracia irresistible. Por último, dice, perseverancia de los santos. Dice, los elegidos, una vez salvados, son preservados por el poder de Dios y nunca perderán su salvación. Perseverancia en la fe hasta el día final. Una base bíblica que utilizan, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Básicamente el calvinismo en contraposición con lo que dice el arminianismo, mientras el arminianismo dice, no, tú tienes que perseverar en la fe, ¿sí? Tienes dentro de tu libre albedrío, dentro de tu responsabilidad de elegir, ¿sí? Como ellos alzan la responsabilidad del ser humano, entonces la salvación es algo que puedes perder. Entonces tienes que perseverar en la salvación. El calvinismo dice no. El calvinismo moderado dice no. Dice, una vez que estás en Cristo, la salvación es una vez y para siempre, es eterna. Es verdad, hermanos, que ya nos gustaría después entrar en detalles con respecto a esto. Decenas de versículos, seguramente decenas de libros, autores, exposiciones que vemos en las redes sociales, en YouTube, ¿sí? Paul Washer, MacArthur, Spurgeon, Riley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú vas a denotar que unos tendrán una línea y otros tendrán una línea. Si tú consumes solo una línea, entonces probablemente vayas a comprender esto desde una línea de la soteriología. Si consumes la otra línea, entonces te vas a quedar allí, ¿sí? Yo lo que os quiero animar es a esto. Dice Pablo allí a los Corintios, que quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Arminio, yo soy de Calvino, yo soy de Pelagio, yo soy de Paul Washer, no, yo creo en MacArthur, yo creo lo que dice Spurgeon, yo creo esto. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en nombre de Pablo? ¿Sí? Pablo a los Corintios les va a llamar la atención en cuanto a esto y dice, hermanos, iglesia, ya en la iglesia de los Corintios habían muchos problemas que solucionar, ¿sí? Y uno más era este posicionamiento que tenían, ¿no? Entonces, Pablo dice, no es este el concepto, ¿no? Nosotros somos de Cristo. Estaba escuchando un profesor esta semana y decía, yo no quiero que a mí me cuelguen la etiqueta de, mira, yo me pongo detrás de Calvino o de Arminio.
¿Quién nos vendió esa mentira? ¿Quién? ¿A partir de qué? ¿No? No, los padres de la iglesia, la reforma y tal, dicen, no, tienes que decidir, Calvino o Arminio o Pelagio o tal. ¿Quién nos vendió esa mentira? ¿Dónde vemos esta doctrina en la Escritura? No es así, no es así. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y lo hace con un sentido no de exaltación a sí mismo, sino de humillación. Esa palabra que utiliza allí, ejemplo, sed imitadores, es la palabra mimo, que significa ser un espejo de Cristo, ¿sí? Así que, hermanos, para algunos que nunca habéis escuchado estas posturas de la salvación, para otros que seguramente la habéis escuchado, para otros que estáis estudiando estas posturas de la salvación, yo os quiero dejar este último versículo. Que sea una responsabilidad nuestra, hermanos, también cuidar el corazón de nuestros hermanos. Yo en lo personal cierro con esto. Una vez fui a una visita en Brasil, en una zona donde fue, digamos, colonizada del Evangelio por sectores hipercalvinistas, muy fuerte. Pudo haber sido arminianista, pero esa vez tocó hipercalvinismo, ¿no? Y entonces lo que tenían que ser 2 semanas de gozo, de conocer, de tener comunión, coinonía con los hermanos, resultó una persecución. Yo nunca me he sentido tan perseguido en un contexto evangélico como en ese lugar. Era una ametralladora, ¿sí? Era, ¿sabes?, una asfixia. Es decir, espera, soy tu hermano en la fe, ¿sí? Gocémonos de las bondades de Dios, como hemos cantado. Y es esa manía de estar constantemente. Y yo estaba en el seminario, entonces, ¿qué pasa? Que eso desanima al creyente, lo tira para atrás. Hay manipulación, hay presiones que generan. Entonces yo, desde que me levanto en el día, estoy allí con este tema, y lo otro es que eso infla nuestro ego. Entonces, como yo no tenía respuesta, tengo que responder a esto, pues yo no puede ser que me quede sin respuesta. ¿Me explico? Entonces eso va generando en el corazón exactamente esas cizañas que Satanás es experto para utilizar esto como diferencias, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Yo dejo el desafío de que no compremos convicciones prestadas de nadie, sino que Dios te lleve a la Escritura y que puedas ser convencido por el Espíritu Santo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas verdades, por estos hombres, Señor, que en su momento, con aquella iluminación, tú levantaste con valor, Señor, para promover tu Escritura, para ser también referentes a otros. Te rogamos, Dios, que nos des un corazón correcto, discernimiento, que pongas tu Espíritu en medio de nosotros, Señor, que no permitas que Satanás gane ventaja sobre estas cosas, sino que podamos ser reflejo, como decía Pablo, imitadores de ti. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias por vuestro tiempo, vuestra atención.